es que se empieza a cambiar una mentalidad? So how is it that we can change the mentality? Cambiando la atmósfera. Changing the atmosphere. How can I change an atmosphere? ¿Y cómo cambio la atmósfera? This is what I want to teach you Y today. eso es lo que le quiero enseñar el This día is de going to hoy. be your assignment for the rest of this week and the rest of this month. Esto va a ser tu asignación por el resto de la semana y el resto del mes. Le voy a dar solamente un ejemplo para avanzar. Segundo de Reyes, capítulo 3. 2 Kings chapter 3, this is an example that I'm going to give you. En Segundo de Reyes, capítulo 3, el rey Josafat mandó a otros reyes a ir con el profeta Eliseo. Here in 2 Kings, the King Josaphat sent the prophet to another king. And Elisha, when he saw these other kings coming into him, he's like, what do you guys want? You know I don't like you. What are you guys doing here? Y cuando el profeta Eliseo vio que ellos venían, ellos dijeron, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes saben que ni siquiera me caen bien. Y estos reyes le dijeron, pues nos mandó Josafat, versículo 14, Segundo de Reyes 3:14. And this king said, well, Josaphat sent us, verse 14. Entonces Eliseo respondió. So then Elisha answered. Ahí está. Si no fuera por Josafat, ni los volteara a ver ahorita, ni la hora les diera. If it were not that I have a regard for Josaphat, king of Judah, I would not look at you nor see you. So, ¿cómo estaba la atmósfera entre el profeta y los reyes? So how was the atmosphere between the prophet and the king? So, había una atmósfera hostil en ese momento. So there was a hostile environment in that moment. Josafat mandó a decirle al profeta, necesito que me profetices. Josaphat went to the prophet and said, I need you to prophesy. Porque antes nadie se metía en una batalla a menos que consultara primeramente la voz del Dios de los cielos. Because before, no one would go into battle before they consulted the king of hosts. Versículo 15. Verse 15. Aquí profeta Eliseo va a cambiar la atmósfera. This is where prophet Elisha changes the Ahora atmosphere. tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Tráiganme a Marilyn. Mientras Marilyn tocaba el arpa, que dice, el poder del Señor vino sobre Eliseo. But now bring me a musician. And it came about while the musician played that the power of the Lord came upon Elisha. So, ¿qué es lo que Eliseo está haciendo? So what is it what Elisha's doing? Cambiando la atmósfera por medio de la adoración. Is changing the atmosphere through worship. Eliseo mandó a llamar a un músico para que cambiara la atmósfera que había en ese lugar. Elisha called the musicians so that they can change the atmosphere in that place. ¿Por qué? Why? Porque la adoración tiene el poder para romper cualquier tipo de tiniebla y de oposición que se haya mantenido en los aires. Because worship has the power to break any obstacle from darkness or that has come in the air. No importa cuál sea tu posición. It does not matter what your position No is. importa cuál sea el demonio que ha sido asignado para atacarte. And it doesn't matter what the demon that has been assigned to you Con is. mi adoración yo puedo cambiar la atmósfera. With my worship, I can change the atmosphere. Con mi adoración yo puedo cambiar mi posición. With the atmosphere, I can change my position. Otro que sabía eso también era Job. Another one that knew this was Job. Por eso es que Job nunca jamás dejó de alabar a Dios. That's why Job never stopped worshiping our God. Solamente escríbalo, no sé si tenemos tiempo para leerlo. Job 23:10. Job 23:10. Job 23:10 dice lo siguiente. Job 23:10 says the Yo following. sé que Dios me está probando. But I know that God is testing Y me. cuando salga de esta prueba, But when I come out of this trial, Dios lo que va a encontrar es oro fino. but I will come forth as refined gold. Saldré como oro. I will come out as gold. Saldré tan puro como el oro. I will come out as pure as En gold. otras palabras, este hombre está diciendo, In other words, this man is saying, sé que Dios me está probando. I know that God is testing me. Sé que eres tú, Señor. I know that it is you. Sé que estoy en el fuego de la prueba. And I know that I am in the midst of the fire. Solamente quiero que sepas algo, Dios mío. But I only want you to know this, God. Cuando termine esta prueba, But when this trial is lo over, que va a salir de este horno no van a ser ceniza, va a ser oro purificado, porque eso es lo que hay dentro de lo que tú has puesto en mi vida. what's going to come out of this pit is not going to be ashes, but it's going to be purified gold. ¿Por qué? Why? Porque la adoración desata el poder de Dios. Because worship unleashes the power of God. Apréndase esto. Please learn this. La adoración Worship desata el
poder para cambiar cualquier atmósfera. unleashes the power to be able to change any atmosphere. Job sabía esto. And Job knew Por this. eso es que siempre alababa al Señor. That's why he would always worship No God. solamente en las buenas, And not only in the good times, también cuando le iba mal. but also when things were not El going so nombre good. del Señor se ha levantado. The name of our Lord God was lifted El up. nombre del Señor se ha The exaltado. name of our Lord was exalted. Esa adoración hizo que la atmósfera cambiara, no solamente donde vivía Job, sino en su familia, en su mente, en su finanza. That worship not only made for the atmosphere to change within him, but within his house and everything else. Termino con eso. And I want to wrap it up with Escuche this. eso. Listen to this. La fe que su pastor tiene, The faith that your pastor has, yo no la he conseguido de la noche a la mañana. I have not possessed it from overnight. Esto no ha sido un año. And that has not been a year. Esto ha sido constantemente de algo que yo he estado escuchando, lo he estado escuchando, y he estado oyendo, y he estado oyendo, y lo he estado oyendo. But this has been constantly from something that I've been listening to, but it has been a constant. Eso es lo que ha creado la fe And que that's tiene su pastor. And that's what has created the faith that your pastor has. La confianza no viene de la noche a la mañana. Trust doesn't come overnight. La confianza viene por una constancia de algo que tú estás escuchando. But faith comes from something that's constant, So, from something that you're hearing. Yo le pregunto a usted, So I ask you, ¿en qué tú estás confiando? what is it that you're trusting in? Porque eso que donde tú estás poniendo tu confianza, si no es Dios, tiene que reestructurar, tiene que haber una reorganización interna. Because that which you're setting your trust on has to be restructured if it's not set upon La God. confianza viene porque yo estoy constantemente oyendo algo. The trust comes because I'm constantly hearing something. So, ¿a quién estamos escuchando? So who is it that we are listening to? Si no estamos escuchando la palabra de Dios, If we're not listening to the word of God, no creo que tu fe se va a desarrollar como la de tu pastor. I don't think that your faith is going to develop like the one of your pastor. Y en este lugar Dios nos ha llamado para que seamos una iglesia estable, And in this church, God has called us to be a stable church, una iglesia definida, a defined church, una iglesia de carácter, a church of character, una iglesia que sabe quién es el Dios de los cielos, a church that knows who is the God of heaven, una iglesia que sabemos adorar no solamente en la buena, a church that knows how to worship not only in the good times, una iglesia que cuando sabe que estamos siendo probados en el horno de fuego, a church that knows that when we're being trialed in the pit of fire, le podemos decirle a Dios, that we can tell our lo God, único que se va a quemar va a ser el pecado y mi orgullo, Señor. the only thing that will burn up, Lord, is going to be the sin and the pride. My pride is going to be burned in the midst of this trial. Mi orgullo va a ser quemado en medio de esta prueba. But when I come out of this Pero que furnace, cuando yo salga de este horno, you will see 24K shining, y tú vas a ver el oro 24 quilates luminoso, adorándote y glorificándote. worshiping you and praising you. Esto no se da de la noche a la mañana, iglesia. And this doesn't happen overnight, church. We need to begin changing our mentality. Necesitamos empezar a cambiar nuestra mentalidad. Lo que tú pierdas That which you lose es porque lo sacaste de tu mente. is because you brought it out of your mind. ¿En qué tú estás pensando? What is it that you're thinking about? Escucha bien. Listen to this. Hay relaciones que tú ya deberías de haber sacado de tu mente. There's relationships that you had already Hay taken out of your mind. personas que tienes que haber sacado de tu mente. There's people that you had already taken out of your mind. There are things maybe in your house that reminds you of wrong relationships that we need to get rid of. Y hay cosas en tu casa que te están recordando de cosas, de relaciones que ya tuviste que habías sacado mucho So, tiempo. mientras no trabajemos en nuestra manera de pensar, And when we don't work in the way we think, si hay pensamientos que tú sabes que tú solo no los puedes sacar de tu mente, if there are thoughts that you know that you on your own cannot bring them out of your mind, you might probably need deliverance. probablemente usted necesita liberación.